Grupo 20 es una iniciativa del norte de Castilla impulsada por Drylock, Lingotes Especiales, Covadú, Iberaval, Consejo Económico y Social de Castilla y León, Iberdrola, Caja Rural de Zamora, Huercasa, Clece, Renault, Agropal, Universidad Isabel I, Gadis, Luengo, Socio Tecnológico, MediaMarkt. Bienvenidos a un nuevo encuentro digital de Grupo 20, el think tank del norte de Castilla y sus medios de Burgos y León, Burgos Conecta y León Noticias, que pretende, con el impulso de 15 empresas punteras en Castilla y León, ofrecer un espacio de análisis, de reflexión y de planteamiento de propuestas sobre lo que ha supuesto, está suponiendo y va a suponer para el ser humano y sus sistemas de organización la pandemia del coronavirus. Los principios y objetivos de Grupo 20 están recogidos en el siguiente vídeo. Grupo 20 es una iniciativa del norte de Castilla que propone reunir en torno al futuro de Castilla y León a un exclusivo grupo de representantes y líderes de la sociedad civil. Junto a ellos, como impulsores de nuestro desarrollo colectivo, desde el norte de Castilla analizaremos 20 desafíos que como sociedad tendremos que superar en el ámbito empresarial, económico, industrial, cultural, social, sanitario, agroindustrial, turístico, financiero, educativo, intelectual, comercial, deportivo, laboral o asistencial. Gracias a la convocatoria de estos debates, juntos lograremos proyectar hacia la opinión pública la iniciativa social frente a esta crisis y apoyar, orientar y complementar las propuestas que necesariamente surjan desde las instituciones. Pero sobre todo, daremos viabilidad a un entorno de graves complejidades en casi cada mínimo rincón de nuestras vidas, en eso que ya se ha dado a llamar una nueva normalidad, mediante la reflexión abierta y la participación de voces expertas que vincularemos a esta iniciativa. En Grupo 20 pasamos a la acción. Hoy analizaremos en Grupo 20 el que ha sido sin duda el sistema más directamente concernido desde el minuto 1 por la pandemia del coronavirus, el sistema de salud. Contamos para ello con una de las personas de mayor prestigio en el mundo sobre esta materia, el doctor Rafael Bengoa. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Rafael Bengoa es médico, especialista en gestión, experto en sanidad pública y profesor. Avalan su trayectoria, además de su formación y su preparación, los 14 años que estuvo al frente del sistema de análisis de salud de la Organización Mundial de la Salud, su asesoramiento a la administración de Barack Obama para la reforma del sistema de salud de Estados Unidos o su gestión durante una legislatura al frente de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco. Actualmente es codirector del Instituto de Salud y Estrategia SeaHealth, en el que, por ejemplo, ha liderado el Comité de Reforma de la Sanidad en Irlanda del Norte o el Panel de Reforma de Sanidad y Salud Digital de Escocia, y es también vicepresidente del programa Horizon 2020 de Salud, Demografía y Bienestar Social de la Unión Europea. El doctor Bengoa expondrá inicialmente cuál es el momento actual y cuáles son las claves de futuro por las que pasa, a consecuencia de la pandemia del coronavirus, el Sistema Nacional de Salud, tanto en España como los sistemas de salud europeos, y posteriormente abriremos la conversación a dos de los impulsores de Grupo 20, el director general de Drylock Segovia, don Miguel Ángel González, y el director de operaciones de Clece, don José Vicente Ortega. Doctor Bengoa, suya es la palabra para comenzar. Muy bien, bueno, pues buenos días, buenas tardes de nuevo. Seré breve y así tenemos tiempo luego para todo el tipo de interacciones y diálogo esta tarde. Sí quería empezar con una idea un poquito más filosófica antes de entrar en el terreno, que creo que el hecho de que el sistema de salud haya superado con éxito probablemente el mayor reto de su existencia y que los profesionales y bueno, todos los trabajadores de la salud nos han dado una lección de solidaridad que todos conocemos,
Yo creo que es importante comprender qué señales salen de esa solidaridad. Es decir, como íbamos y estamos yendo en general poco a poco hacia unas sociedades que son más bien insolidarias, en que lo colectivo ha ido desapareciendo y solo se considera que has tenido una vida lograda si has tenido éxito individual y que no importa tanto lo colectivo, pues hemos visto que es gracias a una actividad que tenemos como colectivo, la actividad que tenemos, obviamente, que todos financiamos juntos, que es el Sistema Nacional de Salud, es el que nos ha ayudado a sobrevivir en este momento tan complejo. Hay otros países que no tienen ese sistema, ese modelo solidario y lo están pasando, obviamente, muchísimo peor, que ya es decir, que nosotros. Esto es importante porque lo que nos han dicho, sin decirlos con palabras, los profesionales lo que nos han dicho es que somos interdependientes, que todos tenemos que estar ahí para ser individuos, pero que hay momentos de interdependencia y ahí es donde aparece, como dice Victoria Camps en varios artículos, ahí es donde aparece la palabra cuidados. No solo curar el sistema, sino la palabra cuidados, que ahí eso es lo que hemos visto expresarse estos días. El impacto COVID ha sido enorme, pero yo creo que vale la pena reflejar otras cosas que nos ha dicho esta crisis. El Sistema Nacional de Salud, aparte de ese concepto de solidaridad, tiene una increíble, extraordinaria capacidad de adaptación en tiempo real. Hemos visto cambios en términos de gestión, de organización, de recursos humanos, que lo que nos va a convenir es esa repentina desburocratización que ha habido del sistema y que ha permitido innovar y hacer muchas cosas de forma más rápida que lo que hubiéramos hecho de otra forma. Pues esas cosas lo que hay que hacer ahora es mantenerlas. Y si hemos conseguido hacer una cosa extraordinaria, desburocratizando rápido el sistema y permitiendo que gente a nivel local, en la gestión local, en los hospitales, etcétera, de forma descentralizada pudiera innovar y tomar decisiones rápidas, pues eso es lo que necesitamos en la parte post-COVID también. A nivel de enfermedades sabemos que hemos tenido que posponer los screenings, hemos tenido que posponer algunos tratamientos y, por tanto, hay un aspecto negativo que va a ser bastante importante, no solo con el cáncer, pero se sabe de varios estudios que vamos a tener un aumento de mortalidad de un 20% en cáncer, porque la gente va a llegar en fases más avanzadas de sus tumores. Estos son estudios internacionales, es posible que en España sea menor porque muchos oncólogos han conseguido mantener los sistemas de tratamiento que necesitaban sus pacientes, pero es un estudio europeo donde se espera ese 20% de mortalidad. Luego sabemos que todos los pacientes que han pasado esas 3-4 semanas terribles en una UCI, pues que van a necesitar entre un 20 y un 40% de ellos una terapia renal, que sea una diálisis o un trasplante, etc. Por lo tanto, las consecuencias sobre muchísimas enfermedades, no solo estas, estos son ejemplos, van a ser muy, muy grandes. También hemos visto que se han exacerbado muchísimas inequidades y hemos visto todos el drama y lo seguimos viendo de lo que ha ocurrido en las residencias. Hay también, ahí hemos visto lo contrario al concepto de solidaridad que hemos visto antes. Es decir, tenemos un modelo insolidario con las residencias y hemos aceptado una cierta deshumanización
y que, sobre todo, una desconexión de esa parte de la estructura de cuidados que necesitamos volver a organizar de una forma muy diferente, porque es evidente que haya pasado algo muy, muy grave y que necesitamos analizar. El problema con algunos de estos temas, y no son obviamente todos los que, digamos, pone al desnudo el COVID-19, es que muchos son estructurales, son algo que necesita un medio plazo porque no tienen un arreglo rápido, pero es importante que cualquier comisión, que sea esta comisión que se está debatiendo en el Parlamento Nacional, cualquier actividad en nuestras comunidades autónomas, ya se pongan a reparar algunas de estos males estructurales, aparte de lo que hay que reparar de forma inmediata en nuestro sistema de salud y servicios sociales. Hablaré luego un poquito de qué tipo de soluciones, o podemos hablar entre todos qué tipo de soluciones podemos ver en esa desintegración que hay entre el sistema de salud y los servicios sociales y las residencias. Yo creo que también hay que prepararse, aunque las noticias son relativamente buenas en relación a las vacunas, parece que va a haber 4 o 5 vacunas, hay que prepararse a la vez para un mundo sin vacunas o con una vacuna que quizá tengamos en el año 21, pero igual es en el 22 o el 23. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para manejar este virus durante todo este tiempo en el que no tendremos la inmunidad de grupo que necesitamos tener? También saber que las consecuencias de esta epidemia, pues vemos ahí en esa primera oleada con una mortalidad que todos conocemos, morbilidad, muchas enfermedades, de forma inmediata, que es lo que hemos estado asistiendo, obviamente, y el sistema de salud ha tenido que reconfigurarse rápidamente para encajar esa primera oleada. Se piensa que va a haber una segunda oleada que podéis ver ahí en pequeño en azul, que es la segunda oleada post-UCI, que son muchas personas que han estado en las unidades de cuidados intensivos y que van a tener consecuencias inmediatas, no solo rehabilitación, pero que van a necesitar bastante trabajo. Luego hay unas consecuencias, que es esa curva un poquito más larga, que se extiende en el tiempo, que es, hay que recuperar pues, todo lo que no hemos podido atender bien o que ha tenido que ser postergado, que es la recuperación de algunos enfermos que estaban pendientes de cirugía, algunos enfermos agudos y muchísimos crónicos pospuestos que no hemos podido, obviamente, atender en estos 3 o 4 meses de la misma forma que lo hubiéramos hecho sin epidemia. Luego, como podéis ver ahí en el centro, es posible que haya una segunda oleada. Hay todo tipo de teorías, pero hay que pensar que en otras epidemias sí ha habido una segunda oleada, pero como se ve ahí, está descrita en más pequeña porque obviamente no nos debería de pillar tan poco preparados como la primera. Y aunque fuera fuerte la infecciosidad de nuevo del COVID-19 en otoño o antes del otoño, yo creo que ya ahí nos tiene que pillar mucho mejor preparados. Y luego en rojo podemos ver esta cuarta oleada, que parecerá un poquito más invisible, pero que estará ahí presente, que se describe como una oleada en salud mental. Por lo tanto, las personas que están, los clínicos, enfermería, todos los profesionales del sector, la gestión, lo político, lo que van a tener que estar es pendiente de todas estas curvas que están escritas en esta revista americana, pero que esto obviamente va a ser universal en todos nuestros países. Sabemos que, como hemos aprendido mucho, ha habido un conocimiento clínico absolutamente exponencial en términos sobre todo en el área pulmonar, obviamente, pero ha habido un conocimiento clínico enorme, también un conocimiento epidemiológico muy, muy grande
Y entonces es eso más los comentarios que he hecho antes, pues yo creo que es importante percibirlos como una oportunidad para el Sistema Nacional de Salud, que necesita, como sabemos ya desde hace 10, 15 años, una transformación muy profunda, no relacionada necesariamente con el COVID, pero el COVID lo que nos proporciona es la oportunidad de actuar tanto políticamente como técnicamente. Sabemos que estas grandes reformas hay que hacerlas con los profesionales, no sobre los profesionales, y que van a salir mejor si se hace de forma organizada y estratégica que no si se hace de una forma desorganizada. Parece que el sector de salud, obviamente por la sensación de simpatía y de empatía que se ha ido creando alrededor del sistema, pues va a recibir más recursos, obviamente. También es porque será necesario, pues si hay una segunda oleada, pero es importante ver que esos nuevos fondos no deben ir solo a comprar material, tecnología o construir hospitales, etcétera, etcétera. Tienen que servir para hacer la transformación del sector. Es decir, si los fondos se utilizan solos para compensar lo que ha pasado, pero lo único que consiguen es enraizar el modelo fragmentado que teníamos anterior, donde está lo social en un lado, la clínica, la medicina por otro lado. En muchas partes de España todavía una atención primaria muy debilitada, etcétera. Pues es evidente que no nos vamos a estar aprovechando de esos fondos de la misma forma que podríamos, y por lo tanto es importante tener una idea de cómo usaríamos esos fondos antes de empezar a distribuirlos de cualquier forma. Sabemos que la telemedicina obviamente va a ser parte de la solución, podemos hablar más de eso luego. Ya he comentado que necesitamos tener una franca desburocratización del sector público, porque ni los directivos ni los profesionales consiguen administrar el sector público de una forma ágil y rápida con los mecanismos administrativos que teníamos antes. Sabemos que necesitamos integrar, yo creo, bien rápido los servicios sociales y sanitarios para que no nos vuelva a ocurrir esta desconexión en la que no nos enteramos con suficiente velocidad de qué es lo que está pasando en unas residencias donde se está descompensando mucha gente. Y obviamente es importante en términos estructurales que las consejerías vean como una unidad los servicios sanitarios y servicios sociales, no como dos sectores separados. Eso es un comentario también para el ámbito nacional. No es buena idea separar en los ministerios, en las consejerías, separar dos mundos que sobre el terreno tienen que estar trabajando juntos. Sabemos que vamos a necesitar reforzar la salud pública y la prevención, no solo para un rebrote en otoño, sino para siempre. La salud pública ha estado infrafinanciada, es invisible y obviamente ahora hemos visto la enorme importancia que tiene. Y yo creo que en todo esto, y porque la palabra cuidados, tanto para la medicina como para la enfermería, permite empezar a pensar en nuevas perfiles, yo diría sobre todo enfermería, para poder hacer muchísimo más en la comunidad y menos en el modelo que tenemos un poquito pasivo en estos momentos. Dos comentarios sobre ¿y cómo se hace todo esto? Pues yo sugeriría seguir los 8 pasos de Kotter, que los resumo muy rápidamente. No nos va a hacer falta crear una sensación de urgencia porque ya nos la ha creado el COVID-19. Sería bueno ir creando una coalición entre los profesionales de la salud para poder exigir al ámbito político qué es lo que se espera en estos momentos del sector. Sabemos que tendremos que poner una visión para el cambio. Por ejemplo, el comentario que comentaba antes
Ahora se pueden distribuir millones al sector salud y al sector social sin tener una visión. Eso a mí me parecería una pérdida de oportunidad. Es importante crear una visión 2 o 3 meses de dónde queremos estar dentro de 7 o 8 años con el modelo de salud y servicios sociales y invertir en función de esa visión, no al revés. Comunicar mucho esa visión, y que no tiene que ser solo una visión digital, sino una visión mucho más compleja. Tenemos que eliminar los obstáculos y esa desburocratización y asegurar, obviamente, triunfos a corto plazo. Construir sobre las buenas prácticas que podamos hacer, sabiendo que en los últimos 15 años las innovaciones no han surgido del ámbito central, es normal, porque los que teníamos control de gestión somos, en mi caso pero somos los que estamos gestionando la sanidad y los servicios sociales en las comunidades autónomas, pero no tenemos un buen sistema para comunicar buenas prácticas entre todos nosotros y eso habría que acelerar. Y es posible que haya que anclar una nueva visión, un nuevo cambio de forma legislativa en el sistema, pero veremos si la ventana de oportunidad que se ha creado, que estas ventanas de oportunidad se abren y se cierran, si dura suficiente tiempo como para que tengamos el ámbito político suficiente, digamos, maduro y no tan digamos, tensionado como lo tenemos hoy para llegar a un debate sensato alrededor de la sanidad y los servicios sociales para poder legislar en nuestro país. Entonces yo lo dejaría ahí y abrimos el debate como queráis. Pues un placer haber escuchado todas estas propuestas que lanza el doctor Bengoa y, como les decía al principio, abrimos ahora la conversación con 2 de los impulsores del Grupo 20, don Miguel Ángel González, director general de Driloc Segovia, y don José Vicente Ortega, director de operaciones de CLECE. Don Miguel, suya la palabra para introducir esta conversación. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias a todos, sobre todo al doctor Bengoa por la exposición absolutamente clarificadora y, por otro lado, centrada en probablemente el acontecimiento más importante que nos ha ocurrido en los últimos decenios, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría introducir un elemento mucho más práctico, ¿no? Más allá de reconocer de antemano que uno no tiene los años de experiencia que tiene el doctor Bengoa, por lo tanto, con toda la prudencia, ¿no? Pero a mí me asalta fundamentalmente en la primera pregunta el siguiente tema, ¿no? ¿Cómo es posible que un virus aparentemente imposible de poder detectar a la vista, cosa que en los últimos años todos estábamos absolutamente pendientes de lo que ocurría en las pantallas digitales, ¿no? Nos ha golpeado con una virulencia tan sumamente potente que yo creo que introduce algún tipo de reflexiones, ¿no? La primera, para compartir con todos vosotros, ¿no? La sociedad o las sociedades desarrolladas habíamos abandonado cuestiones que creíamos lejanas, como dicen los flamencos del norte, muy lejos de nuestras camas, ¿no? Que eran las pandemias más bien centradas en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? Y de la noche a la mañana, un virus con esta potencia nos coloca ante una situación absolutamente, digamos, descolocados, ¿no? Descolocados sobre todo en el terreno más importante, que es el terreno de la salud, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me gustaría comentar con vosotros
¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que, estando permanentemente analizando supuestos, estando permanentemente haciendo escenarios de futuro, se nos haya escapado algo tan sumamente importante que es cómo nos cuidamos, ¿no? Y en ese cómo nos cuidamos, más allá del efecto positivo que el doctor Bengoa comentaba, ¿no? Que hemos salido realmente con buena nota de esta situación, yo creo que deberíamos de ser un pelín más críticos, ¿no? Depende quién ha salido bien de esta historia. Por ejemplo, comentaba el doctor, la situación de las residencias de tercera edad en nuestro país, ¿no? Cómo están gestionadas, cómo hemos convertido esa parte de nuestra población absolutamente fundamental en el devenir de nuestra historia, pues en esa parte oscura que es mejor no mirar y que son las residencias de la tercera edad, ¿no? Pero unido a eso, resulta que un elemento tan fundamental en una pandemia de estas características como son los elementos básicos de defensa de nuestros sanitarios, pues resulta que tampoco los teníamos. Quiero decir, hay elementos lo suficientemente graves desde mi punto de vista, ¿no? En la gestión europea, nos podemos centrar, si queréis, también en la nuestra particular, donde es obvio que ante situaciones iguales a la hora de analizarlas, resulta que la gestión tiene un resultado diferente, ¿no? Por poner un ejemplo bien gráfico, no es lo mismo la gestión que se hizo en el Véneto que la gestión que se hizo en Lombardía. Y por lo tanto, yo creo que deberíamos de empezar a sacar alguna conclusión. En principio, como introducción, aunque sea un poco larga, me gustaría saber también cuál es vuestra opinión al respecto. Doctor Bengoa. Bueno, a ver, dos cosas creo. Gracias, Miguel González. Se ha roto el sistema global de control, no solo el del país, o el de Véneto, o el de Barcelona, o Madrid, o lo que es España, sino el sistema global en el que ya sabíamos que los virus siempre, en toda la historia de la humanidad, han estado pegando el salto del mundo animal al mundo humano. Y desde que nos hemos globalizado, desde hace 3 o 4 décadas, pues de repente les hemos ampliado de forma absolutamente magnífica para ellos el número de víctimas que pueden atacar. Y entonces nos ha faltado humildad en esa globalización donde todo es producción, todo es, digamos, vamos a ver cómo fluye la parte económica, pues, digamos, otras consideraciones, esta es la de la salud o también la del medio ambiente, pues han tomado un segundo, tercero o cuarto nivel. Y hay que elevar ahora el del medio ambiente y el de la salud a primera división. Esto es lo primero. Entonces, a nivel global, tenemos que saber que va a haber más saltos del mundo animal al mundo humano y que parte de esos virus luego consiguen reclasificarse para que puedan transmitirse entre humanos, que es lo que nos ha pasado ahora. Esto hace que el montaje global que hemos explicado para aquel que le interese, como el queso suizo, en el que se nos ha roto todas las barreras que tenemos montadas en contra de las pandemias y los virus, se han ido rompiendo todos. Es decir, China ha informado tarde, la OMS ha declarado tarde emergencia y pandemia. Los países no estaban preparados porque, aunque estábamos advertidos desde hace
la época del SARS, hace 13, 14 años, prepárense, pues nadie se ha preparado. Luego nos pilla en una especie de inmadurez entre lo que tiene que pasar entre el mundo científico y el mundo político que tiene que decidir, que eso necesita obviamente bastante trabajo. Y eso pues hemos acabado y vamos a acabar con 500.000 de muertos a nivel mundial. Entonces, cuando ya veamos 500.000 de muertos, igual más, porque nunca vamos a saber cuántos ha habido del todo, pues nos hace falta elevar, como decía, la salud y el medio ambiente a otro nivel, por el impacto obviamente económico que está teniendo. Y es un poco triste, como usted dice, porque el virus no es más que un poquito de material genético y un poquito de tejido alrededor que le permite englobar eso y empieza a invadir todas nuestras células y causa esta crisis en todo el mundo. Entonces, una cosa muy, muy pequeña que ni siquiera tiene cerebro y que tiene este impacto sobre los que creemos que tenemos cerebro y que básicamente nos ha faltado humildad, pero una decisión política de qué es lo que tiene que ser primero. Señor Ortega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias al Norte de Castilla por darme la oportunidad, sobre todo, de estar con el doctor Bengoa y todos los demás. Ya aprovechando que está él aquí, yo como responsable de una empresa que gestiona residencias y atendemos a muchos mayores en su domicilio, lo primero, para mí lo más importante es hablar del futuro. Y ya que tengo al doctor Bengoa, pues es la mejor ocasión. El pasado pues es el que es, pero a mí me interesa mucho que no nos vuelva a ocurrir esto. Y entonces, ¿qué modelos de convivencia y de costumbres tenemos que cambiar las empresas que atendemos a mayores, los propios mayores? Porque no olvidemos que los mayores han sido los que más han sufrido esta pandemia. Podemos lamernos las heridas, pensar qué ha pasado, pero para mí, en mi empresa, creo que su obligación es primero empezar a pensar que no le vuelva a ocurrir. ¿Me puede ayudar en esto, doctor Bengoa? Sí, muchas gracias, Vicente Ortega. A ver, los que estamos trabajando el concepto de cronicidad que vosotros tenéis dentro de las residencias, porque no hay nadie sin enfermedad crónica en una residencia. De hecho, no hay prácticamente nadie por encima de los 60 años en España que no tenga por lo menos una enfermedad crónica. Y la gente en las residencias tiene 3, 4, 5. Entonces, los que llevamos trabajando la cronicidad desde hace 20 años, sabemos que hay puntos calientes. Uno era la residencia y yo creo que, como usted sabe, llevamos 15 años pidiendo que se integre esos dos mundos. No a nivel de la empresa, sino a nivel de las decisiones políticas que necesitamos tomar a nivel del modelo asistencial que necesitamos. Entonces, ¿qué modelos hay? Pues en Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda, por ejemplo, no les ha pasado esto. Nueva Zelanda tiene un modelo que se llama un sistema, un presupuesto. No tienen 2 ministros, no tienen 2 consejeros, no tienen 2 estructuras, yo un poquito de esto en las diputaciones y tú un poquito de aquello de salud en el gobierno, sino toman una decisión, a ver, ¿qué es lo que nos hace falta sobre el terreno, allí donde vosotros estáis, y cómo conecto esos dos mundos? Y luego decir, pues necesito integrar en la comunidad autónoma, yo creo que en los gobiernos autonómicos, esos dos mundos. Y probablemente haya soluciones diferentes en Castilla y León que en Cataluña o que en Bilbao. Pero lo que es importante es saber que esos dos mundos, allí donde se gestionan juntos, a nivel de servicio, luego ya todo funciona mejor. Es evidente, además, que tiene una capacidad de creación de empleo alrededor de ese mundo, la profesionalización del sector de cuidados, de servicios sociales, es un potencial de creación de empleo interesantísimo, pero para eso hay que tener la visión que estamos comentando. La segunda cosa que hay que hacer es que igual es evidente que si tuviéramos una atención primaria
que estuviera bien conectada, no solo digitalmente, sino en recursos humanos, con los servicios en residencias y gente que está sola en casa, es evidente que hubiéramos sabido que algunos de los residentes en su institución se estaban descompensando. Hoy no lo sabemos. No sabemos que Pedro y Jorge y María se están descompensando porque no estamos recibiendo suficiente información de un sector a otro. Si supiéramos que se están descompensando, podríamos enviar médicos y enfermería a esas residencias para hacerlas. Yo no creo, por ejemplo, en términos de soluciones prácticas, que hay que medicalizar las residencias. Creo que hay que conectarlas de forma estructural con la atención primaria, que son dos cosas diferentes. Tampoco creo que hay que hacer, por si acaso hay una segunda oleada en grandes hospitales, porque los hospitales lo que nos sirven es para el final. Nadie controla una epidemia con grandes hospitales donde ya acabamos al final. Las epidemias se controlan con una atención primaria muy, muy fuerte, con salud pública haciendo vigilancia epidemiológica con esa atención primaria y todos bien conectados con la gente más vulnerable de nuestras sociedades. Y yo creo que lo que necesitamos es tomar una decisión política de integrar esos dos mundos. Pues nos falta muchísimo para ello, ¿eh? Sí, lo sé. Yo pensaba poner sobre la mesa, al hilo de la pregunta del señor Ortega, y ha hablado usted en la presentación, doctor Bengoa, del tema de residencias deshumanizadas. Oigan, ¿y las residencias que lo han hecho todo bien? Las residencias que no han tenido no ya fallecidos, ni siquiera positivos, aquí claramente están pagando justos por pecadores, ¿no? Pues yo creo que el 60% de la residencia de los muertos en Suecia también han sido en residencias. También me imagino, también en Inglaterra y también me imagino ya, porque no tengo los datos, en Estados Unidos, Brasil, etcétera, donde hay una especie de explosión de infectados. Entonces, yo creo que algunas han tenido una gestión muy interesante porque se han dado cuenta de algo y han hecho una separación muy rápida entre infectados y no infectados en algunas de esas instituciones. Han dicho, todos los infectados al piso número 5, pero para eso hace falta que esas residencias tengan la libertad, uno, de tomar esas decisiones y no estén siendo controladas por distintos, que exista el liderazgo para hacer eso bien. Y yo creo que el comentario que conectando los dos últimos comentarios, lo que tenemos que hacer es aprender de qué es lo que han hecho. Yo no tengo la respuesta. Lo que es interesante es por qué hay unas que han ido tan bien y otras, y por qué hay unos hospitales que han ido bien y otros no tan bien. Pues aprender rápido y no tener un informe dentro de 5 años, sino ya dentro de 2 o 3 meses tener un informe y luego, ¿y ahora qué vamos a hacer? No veo por qué. Es verdad, como decía Vicente, que estamos muy, muy lejos y de una integración social y sanitaria, pero yo creo que es inevitable. Entonces, lo que estoy diciendo es que ahora es la oportunidad en el que el ámbito político se ha dado cuenta del drama y tal. El drama es organizativo. Tenemos un problema de organización y gestión del modelo asistencial que necesitan los mayores. No tenemos un problema económico, no lo tenemos. Claro, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, ¿no? Porque entiendo que la fragmentación tan sumamente potente que tenemos en nuestro país, donde la correlación entre gestión y resultados, que en definitiva a posteriori, siempre es facilísimo analizar los datos con la cantidad de situaciones tan diversas que se han dado en nuestro territorio, ¿no? Pero lo que sí creo, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con usted, doctor, y es que la organización que en estos momentos tiene el Sistema Nacional de Salud es
absolutamente mejorable. Y absolutamente mejorable desde el punto de vista, una vez más, de la unión de esas dos variables, ¿no? Sin eso, al final estaremos una vez más improvisando y, por lo tanto, depende del territorio y depende de la circunstancia, los resultados siempre van a ser diferentes, ¿no? En ese sentido, yo creo que las residencias de tercera edad, con la casuística que tienen, que también es muy fragmentada en nuestro país, es obvio que hay situaciones donde han salido absolutamente indemnes de esta locura, mientras que otros pues se han visto abocados a una reducción muy potente por fallecimiento de las personas que estaban en esas residencias, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, tiene que ver con la gestión, sin lugar a dudas. Sí, Miguel, pero mira, ¿por qué han salido unas indemnes y otras no? Bueno, lo primero es porque no nos han dado desde la Administración las pautas claras, porque si nos hubiesen dado desde el principio unas pautas claras, todas las hubiésemos seguido, ¿no? Y entonces hubiésemos tenido seguramente los mismos resultados. Hay una cosa bien clara, el virus no salió de las residencias, el virus se coló allí, eso es lo primero. Entonces, ni los gestores ni los usuarios somos culpables de nada de lo que ha ocurrido, por lo menos de principio, de inicio, ¿no? Y luego hay otra cosa que tenemos que tener desde el principio como una línea roja. Todos los usuarios de las residencias tienen el mismo derecho sanitario, que es el universal, que cualquier otro ciudadano. Absolutamente. En algún caso, en alguna comunidad, en unos momentos, es verdad, de estrés, de grandes dificultades, no ha ocurrido así, ¿no? Y por último, las residencias estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Bengoa, aparte de ser necesarias, son servicios sociales, no son sanitarios, ¿no? Y si no nos echan una mano a las residencias públicas, a las residencias privadas, a las residencias de fundaciones, a las residencias de empresas mercantiles, si no nos echan una mano el servicio sanitario, nosotros no somos capaces porque no estamos preparados para ello, ¿no? No, pero si yo estoy absolutamente de acuerdo y si lo interpretaste... No, en absoluto, era una puntualización. ¿No? Claro. No, en absoluto, quiero decir, si uno analiza la situación de países tan dispares como pueda ser Suecia o Canadá, o yo que conozco muy bien lo que ha ocurrido en Bélgica por cuestiones obvias, es muy parecido a lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Pero precisamente por eso, ¿no? Quiero decir, seríamos absolutamente torpes si de esta situación no sacáramos algunas conclusiones que pudieran ser susceptibles de mejora de esos dos mundos donde por un lado está el Sistema Nacional de Salud y por otro lado caminaban en paralelo, por pura necesidad, toda la parte que tiene que ver con los mayores, ¿no? Y los mayores, evidentemente, tienen, solo faltaba, el mismo derecho que un adolescente de 15 años. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Qué ocurre cuando de repente se abren las esclusas y aparece una grandísima corriente de agua que nos lleva a todos, ¿no? Ahí es donde yo creo que aparecen precisamente las debilidades del propio sistema, ¿no? Y las debilidades del propio sistema, empezando, yo creo, por esa especie de minuto uno, intentar centralizar, que desde el punto de vista estratégico yo creo que ninguna objeción, desde el Ministerio de Sanidad, todo lo que estaba ocurriendo, hasta que al minuto 24 se dieron cuenta del partido que aquello era imposible porque nosotros vivimos en un estado descentralizado. Y ese estado descentralizado generó las distorsiones que generó, ¿no? A partir de ahí, yo creo que es obvio que la reformulación de un nuevo sistema que, desde mi punto de vista, está bastante caduco, donde por un lado decimos que tenemos el Sistema Nacional de Salud mejor del mundo y por otro lado, perdonadme, los peores resultados con relación a lo que ha ocurrido en los últimos meses, ¿no? Por lo tanto, hay en ese diferencial algo que tenemos que aprender. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo para la atención aguda. Pero en un país donde el 91% de la mortalidad
antes del COVID, ahora ha subido. El 91% de la mortalidad se debe a enfermedades crónicas. Decir que tenemos el mejor sistema de salud, pues es irreal. Entonces, cuando tengamos un buen sistema también para crónicos, un sistema asistencial que une lo sanitario con lo social, podremos decir tenemos el mejor sistema de salud del mundo, pero si no, no lo tenemos en absoluto. Seguro que piso el terreno de alguno de los participantes en la conversación. Creo que voy a pisar el terreno del señor González, pero creo que también viene en este punto, viene bien el que introduzcamos un elemento, que es todo lo que están ustedes diciendo de cara a lo que hay que hacer en el futuro, alguien lo tiene que pagar, ¿no, señor González? ¿Con qué lo vamos a pagar? Claro, es que eso es precisamente otro de los grandes dilemas con relación al gasto, ¿no? Es decir, yo en estos momentos físicamente vivo en Segovia, ¿no? Cuando accedo a la factoría donde trabajo, paso por una zona que es del Ministerio de Defensa, donde se hacen prácticas porque en la ciudad de Segovia hay un centro tecnológico de reparación de tanques del ejército español, ¿no? Es decir, nadie se plantea que ese tanque es un elemento preventivo. Y resulta que nos planteamos muchas veces si debemos de tener un centro de reserva por si acaso nos llega una pandemia, de cuestiones tan banales como puedan ser las mascarillas higiénicas, sanitarias o la que vosotros queráis, ¿no? Quiero decir, esto es un tema de decisión política, indudablemente, ¿no? ¿Dónde queremos poner el acento en el gasto? Y el acento del gasto, al día de hoy, no es desconocedor para nadie de los que estamos participando en esto que salud y educación se llevan prácticamente el 70-75% de los presupuestos de nuestro país, tanto a nivel autonómico como a nivel general, ¿no? A partir de ahí, el rediseño primero de cuáles son nuestras necesidades desde el punto de vista de la organización, que yo creo, y perdonar que insista, me parece absolutamente fundamental, ¿no? Es decir, la fragmentación está bien, pero tenemos que tener la hoja de ruta clara de lo que realmente queremos como sociedad, ¿no? Y a partir de ahí, no es un problema de quién lo financia, sino cómo realmente nos lo gastamos, ¿no? Y yo estoy seguro que el macro proyecto de presupuestos generales del Estado da para una financiación absolutamente óptima, ¿no? Estoy seguro. Señor Ortega. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo totalmente con Miguel Ángel. Lo que ocurre es que yo voy a entrar en otro pequeño debate o meter, ¿no? Lo más hay que tenerlo, pero hay que ser eficientes. Yo no sé si tiene que hacerlo la administración pública, si el cliente, si se tiene que externalizar, que sea un tema privado, pero yo lo que creo que tiene que ser eficiente, ¿no? El dinero es de todos, no es que sea de nadie, ¿no? Hay que cumplir con unas normas y tenemos que tener bien claro que la administración pública tiene unas normas a seguir, pero eso no significa que no tenga que ser eficiente. Unas veces se utilizará la colaboración pública-privada, donde la empresa privada lo que tiene que hacer es hacer el servicio según se lo han encomendado y además pagar los impuestos, ¿no? Y luego tenemos que tener a la empresa pública que tiene que tener en cuenta que tiene que ser eficiente. La administración pública que tiene que tener en cuenta que ser eficiente porque el dinero es de todos. Lo cual no significa, ¿no?, que no nos lo gastemos, ni mucho menos, ¿no? Pero que gastemos lo que tenemos que gastar. Y entonces, a mayores de todo, tengo que estar de acuerdo con Miguel Ángel que al sistema de salud y al sistema social hay que darle mayor todavía, mayor dinero, mayor
financiación, ¿no?, que la que tenemos actualmente, porque nos hemos dado cuenta que es más importante de lo que podíamos pensar. Quedan bastantes cosas sobre la mesa para usted, señor Bengoa. Financiación, impuestos, cómo lo pagamos, colaboración público-privada. Una opinión sobre lo que ha oído a nuestros dos participantes. Muy bien. Aunque tengamos más fondos y se obtengan más fondos en el siguiente presupuesto o lo que fuera, si ese presupuesto va a enraizar el modelo asistencial que hemos descrito, obviamente no va a ser eficiente, de lo que está comentando Vicente. Porque ya se sabe, la OCDE lleva haciendo varios estudios que solo la sanidad en el modelo de agudos que tenemos se lleva todo el presupuesto público para el año 2040. Y dentro de 20 años se lleva todo, no va a haber para la policía, ni educación, ni bomberos, ni nada, solo sanidad. En esta lógica que tenemos de centrar todo en lo agudo, cuando ya la persona se ha puesto enfermo, muy poca prevención. Entonces, el dilema que tenemos es que tenemos que cambiar. Aparte de poner más fondos, asegurar que esos fondos van a un modelo asistencial que es mucho más comunitario y mucho menos centrado en el hospital. Esto es muy importante, porque en la comunidad podemos prevenir miles de cosas, podemos montar un modelo sociosanitario mucho mejor y podemos asegurar que nuestros hijos en los colegios crecen en un entorno saludable, etcétera, nutrición y todo lo que queramos. Si seguimos teniendo un modelo que ya heredamos desde hace más de 200 años, que obviamente es un modelo en el que ya reparamos a alguien, es un modelo reparador, si os fijáis. Es cuando ya el coche está estropeado, es un modelo casi de garaje. Nos reparan, a veces nos reparan maravillosamente bien, pero ya es muy tarde, porque con la mayor parte de esas cosas se podría haber prevenido. Entonces, si ese modelo centrado en hospitales va a llevarse toda la financiación pública, pues yo diría que tenemos 5 o 7 años para cambiarlo a otra cosa. Y por eso la oportunidad de esta epidemia pues nos tiene que servir de sacudida para hacer ese cambio. Pero es verdad que muchos de los cambios de los que estamos hablando son bastante macro, se acercan al ámbito político. No es algo solo que podamos hacer a nivel de los prestadores o que sea un hospital, un centro de salud, un centro social, una residencia, sino que son cambios que hace falta decir y cuál es la visión y dónde vamos. Luego, es verdad que nunca va a haber bastantes fondos de todas formas para hacer todo lo que queremos hacer. Entonces va a hacer falta priorizar. Y de momento tenemos un modelo en el que hay mucha gente que no está estratificada según el riesgo que tienen. Y necesitamos usar algo que se usa en todos los seguros de coche o de banca o avión, es estratificar a los españoles. Y decir, aquellos que nos necesitan más van a recibir más. Y otros, igual que nos necesitan menos porque no tienen nada, pues no tienen ninguna enfermedad, vamos a prevenir lo que podamos prevenir, pero no vamos a estar tan pendiente de ellos como de la gente más vulnerable. Entonces nosotros en el sector salud y social no tenemos a la gente estratificada en función del riesgo. Si tú estratificas en función del riesgo, puedes apuntar mejor los recursos humanos. Y eso volvemos otra vez a un tema de gestión de población. Entonces, sabemos dónde tenemos que ir en términos de modelo ya desde hace tiempo, antes de la epidemia, pero no lo estamos haciendo. Porque está el ámbito político, yo diría, está acomodado a una lógica ideológica, cada uno la suya, y eso nos tiene capturados a lo que necesitamos en el terreno, que es muy diferente a la suma de cositas ideológicas que se están imaginando ellos. Esto es bastante importante. Es decir,
el modelo que sale no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni de extrema izquierda, extrema derecha. No es de nada de eso. Es el modelo sobre las necesidades que tenemos. Y esas son las que se han puesto al desnudo ahora. Entonces, yo espero que la comisión esta que estemos hablando a nivel nacional no sea, pues, 3 páginas del PSOE, 4 páginas del PP, 1 página de Vox, etcétera, y cada uno haya metido ahí lo que piensa ideológicamente que tiene que poner en esas páginas. No, tienen que decir ¿y qué necesita la población española a partir de ahora? Luego ya veremos cómo se mete la parte política. Es una forma muy diferente a entrarle al tema. Por eso yo creo desde el principio, llevo pidiendo que el análisis que hagamos no sea un análisis política y capturado por el ámbito político, sino que sea un análisis científico, técnico, imparcial, despolitizado y manejado en una universidad neutral o un grupo neutral. Pero eso no es lo que tenemos. Ahora lo que han hecho es llevarlo al Parlamento y hay muchas tensiones en estos momentos porque se le ha entrado esto de una forma equivocada. Estamos en la parte final ya de esta conversación. Sí les agradecería, tenemos tiempo todavía para una cuestión más que puedan plantear tanto el señor Ortega como el señor González. Si les parece, pasamos primero al señor Ortega para que la plantee y después el señor González. Sí, a mí me queda una duda que seguro que me va a ayudar el doctor Bengoa. ¿Dónde es mejor atender a las personas? ¿En los hospitales? ¿Es mejor atenderles en las residencias, en su propio domicilio? Incluso la telemedicina hoy en día parece ser que puede ser el futuro. Claro, supongo que me va a decir que dependiendo de la enfermedad que se produzca, pero a veces en una situación de estrés, de pandemia, no se ha tenido en cuenta ni siquiera eso. Sí, bueno, pues no sé si se puede mejorar en ese sentido, seguro que sí, Bueno, hay algunas enfermedades que obviamente tienen una complejidad, el Alzheimer y las demencias seniles, que vamos a necesitar algún tipo de institución, llamémosle residencia o no, para los cuidados de esas personas. Sin duda. Ahora yo creo que hay mucha gente en residencias que se podría estar manejando a domicilio. La mayor parte de la gente en las encuestas, y creo que todos los asistentes aquí, si nos imaginamos dentro de 20 o 30 años, lo que nos gustaría obviamente es estar en casa el máximo tiempo posible. Sabemos que podemos hacer un control digital ya de 10, 12 enfermedades en el que podríamos perfectamente saber que se está descompensando a alguien en casa, él, ella o su cuidador pueden estar mandando información sobre su diabetes, sobre hipertensión, sobre su asma, sobre sus enfermedades cardíacas a un centro de salud que podría entonces estar enviando gente para que esas personas sean atendidas en su domicilio y que no se nos sigan descompensando y aparezcan en urgencias, que es la parte más cara del sistema, y luego ocupen una cama, que es la segunda parte más cara del sistema. Pues ahora tenemos un sistema muy ineficiente. Es decir, estamos esperando que todas estas personas que hoy, o en una residencia o en casa, se vayan descompensando. Entonces, lo que necesitamos introducir es lo que llamamos medicina no presencial, es decir, saber que alguien está descompensándose y poder prevenir que ingrese. Esto es lo que se está haciendo. Esto lo sabemos hacer con un 30-35% de las enfermedades. Eso sería una primera solución, creo que bastante práctica. Y por tanto, la inversión que hay que hacer es una inversión muy ambiciosa, digital, a domicilio para todas las personas mayores. Y luego, invertir en profesionales mejor pagados que hoy, de servicios sociales y de enfermería, para ir a casa a atender a estas personas y prevenir que no se complique su patología. Si las soluciones las tenemos, lo que pasa es que no hemos decidido cuál es ese modelo que queremos. Por tanto, su pregunta es muy acertada. La respuesta es todo lo posible en el domicilio y algunos enfermos muy, muy complejos en algunas instituciones muy especializadas y la gente muchísimo mejor pagada
de lo que está siendo pagada ahora en servicios sociales. Señor González. Sí, yo hace una temporada leía un artículo del doctor Matesanz, como responsable de la Organización Nacional de Trasplantes. Yo creo que una de las cosas que este país debería de estar orgulloso, y lo está, yo creo, ¿no? Que decía, ¿qué pregunta le formularía a usted si le presentaran inmediatamente al nuevo ministro de Sanidad, ¿no? Y la contestación me pareció muy curiosa, ¿no? Decía, primero, que sea alguien que entienda de esto. Desde ese punto de vista, y lo digo con absoluta falta de malicia, es obvio que en los últimos tiempos ese elemento que es el factor tiempo que en los países del sur casi siempre despreciamos, en situaciones como esta son absolutamente importantes, ¿no? La utilización del tiempo, ¿no? Por lo tanto, con relación a esta conversación interesante de casi una hora y pico, yo creo que deberíamos también de intentar sacar alguna conclusión, ¿no? La primera, y me atrevo, doctor, a entrar en su terreno con todas las reservas del mundo, es obvio que tenemos la necesidad de reformular nuestro sistema nacional de salud. Y efectivamente, eso no tiene que ver con ningún color político. Eso tiene que ver con la demanda que una sociedad madura debería de plantear precisamente a sus responsables públicos, ¿no? Porque el gran problema de esa demanda es que enfrente siempre tenemos ese otro elemento de factor tiempo que son, en el mejor de los casos, 4 años hasta que se planteen las nuevas elecciones. Por lo tanto, no deberíamos de dejar que eso condicionara precisamente la necesidad del cambio, ¿no? Eso es un elemento. Segundo elemento, podríamos decir que el coronavirus es la expresión más clara de una gestión bastante nefasta de lo que hasta ahora entendíamos que era la globalización. Yo me atrevería a decir que sí, ¿no? Y el tercer elemento que yo creo que no hemos introducido y que a mí me parece también fundamental, y que son las consecuencias socioeconómicas de lo que estamos ya iniciando y viendo y probablemente también analizando, que va a ser cuando se levante el telón y aparezca pues esa otra parte también de pandemia, que son los efectos económicos negativos de esta situación. Y sobre ese punto es muy importante porque en una España empobrecida, la pobreza puede tener mayor impacto no solo social, sino de salud, que el propio coronavirus. Podemos tener más que 26.000, 27.000 muertos en una España empobrecida. Por lo tanto, va a hacer falta ser muy maduro en el ejercicio de presupuestos en estos próximos 3-4 años. En relación a lo que... Rafa Matesanz obviamente es un enorme referente en el país porque ha conseguido algo, le llaman de todos los países, para ver cómo ha montado el programa de trasplantes, y es absolutamente fantástico lo que ha hecho todos estos años. Han salvado miles de vidas, haciendo una buena gestión de un proyecto. Y entonces lo que nos demuestra es que España, cuando quiere y tiene liderazgo adecuado, puede y lo logra. Y eso es muy interesante, porque hay otros que no. Yo sí creo que nos hace falta tener un plan a 10 años, que se salte, obviamente, distintas posibles ciclos electorales para saber
y encontrarnos en el año 2030 en una situación diferente. Pero eso sin un plan es muy diferente. Y tenemos planes de medio ambiente, tenemos planes de transporte, locomoción, sabemos qué trenes se están construyendo en España, pero no sabemos qué modelo vamos a tener dentro de 7 o 8 años en España, en salud. Y luego, Rafa Matesanz sí insiste mucho en algo en lo que yo estoy de acuerdo, que es bueno que la gente esté gestionando las distintas áreas, sea del sector, que sea gente que ha estado pateando el sector, porque es muy compleja la sanidad, ya se sabe que es uno de los sectores más complejos de toda la economía, y la necesidad de asegurar de que no siga ocurriendo una cosa que es un fenómeno en este país, que se tarda bastante tiempo en decidir quiénes son los que van a liderar la economía con Europa, Hacienda, ministro de Industria, etcétera, pero se tarda como 2 minutos y medio en decidir quién es el ministro de Sanidad. Entonces, yo creo que es importante que después de esta epidemia se entienda la importancia que tiene la sanidad nacional, la importancia que tiene la sanidad autonómica y los servicios sociales. Porque, obviamente, si se sigue decidiendo, tanto por la izquierda como por la derecha, de esa forma tan artificial de qué es los servicios sociales y qué es la sanidad, pues nos ha llevado donde nos ha llevado. Yo creo que eso también tiene que cambiar. Yo les decía al principio que perseguíamos 3 objetivos: analizar, reflexionar y plantear propuestas, y creo que los espectadores que han seguido esta conversación larga pero muy fructífera han podido comprobar cómo esos 3 objetivos están más que conseguidos. Todo ha sido posible gracias a que la presencia del doctor Bengoa, del señor González y del señor Ortega ha permitido, en una conversación de lo más fructífera posible, y si me apuran un poco también les diría que como ejemplo de lo que es una conversación entre personas que primero saben de lo que hablan y segundo tienen claro los objetivos de lo que plantean, va a servir para que nuestros espectadores verdaderamente puedan haber sacado una serie de conclusiones muy, muy notables. En siguientes mesas hablaremos, como planteaba el señor González, hablaremos también en siguientes mesas de Grupo 20 de las consecuencias socioeconómicas, de las consecuencias culturales, de cómo influye esto hasta en la práctica de los deportes. Hoy tocaba hablar del Sistema Nacional de Salud y qué necesitamos, y creo que ha quedado muy claro con este final en el que el señor Bengoa nos planteaba lo del plan al menos a 10 años. Les tengo que agradecer a los 3, además de corazón y con toda sinceridad, les tengo que agradecer tanto su disposición como la forma en la que han planteado las cuestiones y todas sus propuestas. Me siento un poco como esos árbitros de los que nadie habla al día siguiente del partido, y siempre se ha dicho que es lo mejor que le puede pasar a un árbitro, que nadie hable de él. Gracias por su participación, gracias por sus propuestas y sobre todo gracias por la forma tan adecuada en la que han planteado para que nuestros espectadores hayan podido sacar las conclusiones que buscábamos. Muchas gracias a los 3. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.